glaciares, de la nieve y los recursos hídricos. Primero, plantear la importancia de los recursos hídricos, ¿no es cierto? Aunque yo creo que la mayoría de los que estamos en esta sala entendemos muy bien por qué los recursos hídricos son tan importantes para nuestro país. Cumplen funciones en una serie de elementos, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la agricultura, que es muy fuerte, sobre todo dentro de lo que es el volumen de caudales que se utilizan. Tenemos el consumo municipal, ¿no es cierto?, consumos industriales, tenemos generación hidroeléctrica y tenemos el ecosistema, ¿no es cierto? Y todos estos elementos de nuestra sociedad requieren agua. ¿Okay? En la cordillera de la costa tenemos, o en el secano interior, ¿no es cierto?, tenemos cuencas que están principalmente dependientes de la lluvia, ¿no es cierto?, que se genera escorrentía cuando tenemos precipitación, esencialmente, mientras que las cuencas de cordillera funcionan un poco distintos, porque precipita, pero no siempre tenemos una respuesta inmediata. Esa respuesta toma tiempo en ocurrir. ¿Y por qué esto? Bueno, porque tenemos procesos de almacenamiento, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son algunos de esos procesos de almacenamiento? La nieve, glaciares, aguas subterráneas también. Pero no solamente eso, sino que también en la cordillera, ¿no es cierto?, tenemos lo que nosotros llamamos este gradiente orográfico de precipitación. Entonces, en la cordillera tiende a llover más, y a veces bastante más, de lo que llueve en el Valle Central. Entonces, una fuente, ¿no es cierto?, preferencial de acumulación y generación de agua. Y es ahí su gran importancia, ¿no es cierto?, a la zona centro-sur del país. ¿Cuáles son algunas de las principales características, ¿no es cierto?, de esta zona? Tenemos un clima mediterráneo, lo que significa que tenemos inviernos fríos, inviernos lluviosos, tenemos veranos secos y cálidos, ¿no es cierto? Entonces acá se empieza a generar un desfase, una asincronía entre lo que es la oferta hídrica y la demanda hídrica, ya que es uno de los puntos que quiero tocar hoy día. Entonces tenemos las precipitaciones en invierno, que es cuando se generan los recursos hídricos, ¿no es cierto? Pero tenemos la mayoría de la demanda, sobre todo desde un punto de vista agrícola, en la temporada de verano, ¿no es cierto?, donde los caudales no siempre o necesariamente nos acompañan. Tenemos la precipitación viene en forma de grandes sistemas frontales, que en algunos casos del país, ¿no es cierto?, son algunos pocos sistemas frontales los que entregan la gran mayoría de la precipitación, ¿ya? Gran variabilidad interanual, otra cosa que caracteriza a estos climas mediterráneos, ¿no es cierto? Podemos tener años muy buenos, seguidos de años muy malos, ¿no es cierto? Tenemos el caso de la mega sequía, que entre el periodo del 2010 aproximadamente al 2022, ¿no es cierto?, tuvimos una serie de precipitaciones muy por debajo de lo normal, y al 2023, 2024, ¿no es cierto?, comenzamos a repuntar en parte con estas tremendas crecidas que tuvimos el año 2023. Entonces, esta gran variabilidad climática, ¿no es cierto?, y variabilidad de paisaje es lo que va caracterizando también el comportamiento que tenemos de los recursos hídricos en la zona centro. Tenemos marcados gradientes en términos de precipitaciones, ¿no es cierto? En el norte llueve poco, en el sur llueve mucho, y eso es un gradiente relativamente continuo. Pero por otro lado tenemos también un gradiente longitudinal, ¿no es cierto?, en donde en la costa a veces llueve menos y a medida que nos vamos subiendo la cordillera comienza a llover un poco más. Como se puede ver, no sé si me va a funcionar esto, más o menos parece. Acá, por ejemplo, en la fracción de precipitación que cae en el invierno, ¿no es cierto? En el norte la mayoría de la precipitación va a caer siempre en el invierno, mientras que a medida que nos vamos desplazando hacia el sur, ¿no es cierto?, cada vez tenemos que la precipitación empieza a ocurrir en una temporada más extensa del año. ¿Okay? Entonces tenemos estos marcados gradientes que van determinando la generación de los recursos hídricos a lo largo del país. Bueno, el efecto de la cordillera, menores temperaturas, gradiente vertical de temperatura, ¿no es cierto?, mayor precipitación, gradiente orográfico de precipitaciones, condiciones perfectas para generar un buen manto nival, ¿no es cierto?, y también la formación de glaciares. En ese gráfico ahí ustedes pueden ver en colores lo que nosotros llamamos el equivalente en agua de la nieve, ¿ya?, que es cuántos milímetros de agua tenemos acumulados en nuestra cordillera. Si es que nosotros fuésemos a derretir la nieve que ahí se encuentra acumulada, lo medimos en milímetros, igual que en la precipitación, ¿ya? Y este es un producto que es un promedio de algo así como 15 años en toda la zona centro-sur del país. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, alta variabilidad, entre otras cosas. En algunos sectores tenemos equivalente en aguas promedios máximos por sobre 1 metro o 1.200 milímetros de precipitación, que es más de lo que cae en Chillán, ¿no es cierto? Y tenemos zonas en donde tenemos, bueno, hasta 0 y todo lo que podemos encontrar ahí entre medio, ¿no es cierto? Y eso, insisto, nos va a entregar una gran variabilidad espacial, pero también una variabilidad temporal. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando qué es lo que ocurre en la cuenca del río Ñuble en San Fabián, utilizando uno de los productos del Observatorio Andino de Nieves, y estamos mirando ahí la cobertura nival,
¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Con imágenes satelitales vemos si es que cada píxel o qué parte de esta cuenca se encuentra cubierta o no de nieve. No nos dice cuánta nieve hay, nos dice si hay o no hay nieve, ¿no es cierto? Y podemos ir comparando con los promedios históricos, por ejemplo, que es el gráfico que pueden ver acá, en donde la línea roja muestra la mediana de los últimos 25 años, mientras que la línea azul muestra la cobertura nival para la cuenca del río Ñuble en San Fayán, para la temporada del año pasado, esencialmente. Entonces pudimos ver que en promedio fue un buen año en términos de cobertura. ¿Okay? Estamos por sobre la media e incluso por sobre el rango del 25 al percentil 25 y 75. ¿Okay? Entonces gran variabilidad marcada por un inicio de estación, un máximo de acumulación y luego la temporada de hielo. Bueno. Esta nieve y estos glaciares nos sirven para acumular agua, como yo les decía, ¿ya? Y una manera de ver esto o de evidenciarlo es que nosotros, por ejemplo, tomamos dos casos extremos, ¿no es cierto? Entonces nos vamos, de nuevo aquí estoy utilizando la cuenca del río Ñuble en San Fayán, la cuenca la tenemos aquí cerquita, ¿no es cierto? Y estamos por allá mirando en su derecha el caudal del río Purapel en Sauzal, ¿ya? En la región del Maule. Entonces, climas parecidos, ¿no es cierto? Climas mediterráneos, en una llueve más, un poco menos, ¿no es cierto? Pero en ambas tenemos la precipitación concentrada en el invierno. ¿Okay? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, aquí estamos viendo los hidrogramas, que son series de tiempo de caudales, cuánta agua está pasando por el río, y podemos ver que en el caso del río Ñuble, ¿no es cierto?, los caudales perduran mucho más en el tiempo, ¿ya? Incluso por ahí en enero, en diciembre, tenemos caudales relativamente altos. Esto es un ejemplo para un año en particular, ¿ya? Mientras que el otro, que es una cuenca de secano interior, ¿no es cierto?, cordillera a la costa, es una cuenca que responde muy rápido a los eventos de precipitación. Precipita, escurre, se seca. Precipita, escurre, se seca, en términos generales, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene esa diferencia? Bueno, de la nieve y eventualmente algunos glaciares que hay en la cuenca del río Ñuble. Pero ¿cómo nosotros cuantificamos ya la nieve? Y aquí les voy a contar algunas de las cosas que hacemos en mi grupo, ¿no es cierto? Y algunas otras cosas que hace la Dirección General de Agua. Tenemos distintos tipos de mediciones. Tenemos mediciones, observaciones manuales que podemos tomar, desde realizar calicatas, tomar perfiles de temperatura, perfiles de densidad, etc. Podemos hacer transectos de nieve, por ejemplo, que ir tomando perfiles de peso de nieve, ¿no es cierto?, a lo largo de 30, 50 metros, etcétera, para encontrar esa variabilidad espacial y poder caracterizar cuánta agua tenemos almacenada en nuestra cordillera, ¿no es cierto? Por otro lado, también tenemos estaciones automáticas, ¿ya? Y estas estaciones automáticas nosotros vamos, las dejamos en la cordillera, ¿no es cierto?, y están midiendo todo el invierno cuánta nieve se está acumulando. Hay distintos tipos de sensores, allá abajo alcanzan... No sé si esto va a funcionar, pero allá abajo se alcanza a ver un sensor del tipo Snow Scale, que en el fondo es una balanza de nieve, y nos va diciendo cuánta nieve se va acumulando en el tiempo y nos entrega gráficos como el que ustedes ven a su derecha, ¿ya? En donde tenemos el inicio de la temporada de acumulación, ¿no es cierto? Típicamente llegamos a un máximo de equivalente en agua a la nieve y luego comienza nuestro periodo de ablación o de derretimiento de nieve, ¿ya? Y esos datos los podemos medir si es que instalamos este tipo de sensores en la cordillera, ¿ya? La Dirección General de Agua cuenta con este tipo de estaciones, ¿ya? Existen a lo largo, desde Coquimbo hasta la Araucanía, 19 estaciones de monitoreo montaña, de nieve en particular, ¿ya? Y ahí se muestran distintas cuencas, en donde se miden todas estas variables, y algunos también miden precipitación, temperatura, humedad del aire, velocidad del viento, etc. Y todo esto nos sirve, nos permite cuantificar, ¿no es cierto?, cuántos recursos nivales nosotros tenemos almacenados en la cordillera. Ahora, me pueden decir, ¿son 19 y la cordillera es grande? Sí, por supuesto, ¿no es cierto? Pero son las estaciones con las que contamos en este momento, ¿no es cierto? Y la idea es que eventualmente en el futuro se puedan ir integrando más estaciones para poder cuantificar mejor esta variabilidad espacial y temporal. Y estos son algunos ejemplos de la red nival de la Dirección General de Agua, ¿no es cierto?, en donde generalmente están en zonas de difícil acceso, en donde en el invierno tienen que llegar vía helicóptero para realizar estas mediciones manuales, que igual hay que hacer, a pesar de que uno tenga estaciones automáticas, tiene que ir y medir manualmente para verificar ciertas variables, ¿okay?
También podemos utilizar percepción remota, como ya les mostré algún ejemplo. Tenemos la cobertura nival, que tal vez es una de las más fáciles de obtener, ¿no es cierto? Y ahí los productos obtenidos con la plataforma MODIS son muy populares, ¿ya? Y ahí se muestra el ejemplo para otra cuenca distinta a la que les mostré antes, ¿okay? Podemos ir comparando cómo va la acumulación de nieve en comparación con distintos años o promedios históricos. Y también tenemos drones, ¿no es cierto? Si es que queremos hacer estudios más específicos en algunas zonas, que la gracia que tienen es que nos entregan una resolución espacial mucho más alta. Podemos obtener profundidades de nieve con una resolución espacial de pocos centímetros, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso ya nos permite empezar a mirar otros aspectos de la variabilidad espacial y cómo se comporta el manto nival, ¿okay? Y podemos generar mapas como lo que aparece ahí abajo a la derecha, en donde los colores, en el fondo, apuntan a cuánta nieve hay acumulada. Ahora, solo nos dan altura, no nos dan equivalente en agua en la nieve, porque para eso necesitamos la densidad. Entonces, ¿qué cambio hemos visto en términos de los procesos de acumulación y derretimiento de nieve en los Andes? Y aquí les muestro el paper de Saavedra. Por ejemplo, si es que miramos a un indicador que es la persistencia de la nieve, que es básicamente cuánto tiempo o el porcentaje de días en el año que yo tengo nieve en un punto en particular, ¿ya? Y nosotros esto lo podemos hacer este análisis, por ejemplo, en toda la zona centro-sur del país. Y entre los años 2000 y 2016, utilizando el mismo sensor MODIS, ¿no es cierto?, se ha encontrado tendencia a la disminución de la persistencia de la nieve. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Es que cada vez estamos teniendo un poco menos de nieve, ¿ya? Es decir, esta capacidad natural de las cordilleras de almacenar nieve para entregarla más tarde se ha estado perdiendo en los últimos años, en las últimas décadas. Glaciares, hablemos un poco de glaciares también. Bueno, en la región del Ñuble contamos con glaciares. Son chiquititos, no son muchos, pero tenemos glaciares. Seguramente el más importante son los que se encuentran en los nevados de Chillán, que han ido a la baja, sin duda que han ido a la baja, pero tenemos esa serie de glaciares y glaciaretes, son glaciares de montaña que cumplen ciertas características y distintos tipos de glaciares. El área aproximada del principal glaciar de los nevados de Chillán es un poco menos de 1 kilómetro cuadrado, o sea, no son grandes extensiones de glaciares las que nosotros contamos en la región, pero sí tenemos glaciares. En términos de Chile, en el territorio nacional, ¿no es cierto?, tenemos bastantes glaciares. De hecho, tenemos la mayoría de los glaciares en toda Sudamérica, al orden del 76% de todos los glaciares de Sudamérica se encuentran en Chile. Esto incluye campo de hielo patagónico, norte y sur, todos los glaciares que tenemos en la zona centro también. De hecho, el inventario nacional, el inventario público de glaciares, ¿no es cierto?, da cuenta de alrededor de 24.000 glaciares, ¿ya? Ahora, ¿cómo se define un glaciar? Bueno, tiene que tener al menos un área mínima asociada, ya de al menos 1 hectárea, ¿ya? Y esas son definiciones técnicas que se utilizan para poder mapear e inventariar estos elementos, ¿ya? Existen una gran gama de tipos de glaciares, ¿okay? Solamente les voy a mostrar algunos ejemplos. Acá tenemos glaciares de valle, como el glaciar de la Universidad, ¿ya? Que es uno tal vez de los glaciares más estudiados en Chile. Tenemos glaciares del tipo Calota, como por ejemplo el que se encuentra en el volcán Osorno. Y tenemos otros glaciares que tal vez no son lo que uno se imagina cuando le hablan de glaciares, que son los glaciares rocosos, que son todo otro mundo muy interesante en términos de investigación y de su contribución a los recursos hídricos, ¿ya? Bueno, la Dirección General de Agua realiza balance y estudio de glaciares en algunos de los principales glaciares de Chile, ¿ya? Año a año se eligen ciertos glaciares y se realizan balances de masa. ¿Qué cambio hemos observado? Y este es un trabajo que se publicó hace muy poquito, o sea, son resultados bien actualizados, y aquí solamente me voy a enfocar en lo que aparece ahí como el Southern Andes, los Andes del Sur, ¿no es cierto?, en donde muestra que entre los años, a ver si por ahí están los años, desde el año 2000, ¿no es cierto?, hemos tenido una pérdida glaciar del orden del 13% en todo lo que son los Andes del Sur. Eso es Chile y Argentina, ya no estoy hablando solamente de Chile, ¿ya? Y como dice ahí, a escala global es del orden de un 5% la pérdida glaciar que hemos tenido en todo el planeta. ¿Cómo se ve esto año a año? Es que partimos del año 2000, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos variables que estamos mostrando en colores rojo y azul, son los balances anuales de los glaciares. Rojo, perdimos nieve,
perdimos hielo, perdón, azul ganamos un poco. ¿Qué es lo que vemos? Que casi todos los años perdemos. ¿Ya? Todos los años estamos teniendo un balance anual de masa en los glaciares negativa. ¿Okay? Hay algunas excepciones, el año 2000, qué sé yo, este otro año que aparece por ahí, ¿no es cierto?, al medio. Ahí tenemos un balance levemente positivo, pero raya para la suma, ¿no es cierto? Hay una pérdida de masa glaciar importante, estimada del orden de los 26 gigatoneladas de hielo, ya en este periodo de 25 años aproximadamente. ¿Ya? O sea, estamos perdiendo también la capacidad de almacenar agua en estos glaciares. ¿Qué es lo que nos dicen las proyecciones de cambio climático en términos de precipitación y temperatura? Este también es un paper relativamente reciente en donde se compararon distintas proyecciones de modelos globales, ¿no es cierto? Y se eligieron solamente aquellas que históricamente funcionaban mejor, porque a veces hay modelos que en el pasado no representan muy bien la historia, entonces mejor no utilicemos esos modelos y utilicemos solamente los que en el pasado han funcionado más o menos bien. Y aquí se muestra lo que pasaría en la zona centro y en la zona sur. Es un escenario bastante pesimista, debo decir eso. ¿Ya? O sea, este sería como lo extremo de lo que las proyecciones nos pueden decir. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, nada que no nos hayan dicho antes, ¿no es cierto? Disminución en las precipitaciones y aumento en las temperaturas. ¿Gran variabilidad? Sí, gran variabilidad. En términos de precipitaciones tenemos entre un 25 y un 35%. Insisto, escenario más pesimista. Este no es un escenario moderado. Y después tenemos en términos de temperaturas del orden de un 2,5, un 3,5% de aumento. Entonces, menos precipitaciones, más temperatura. Luego, para analizar el impacto, ¿no es cierto?, de la pérdida de masa glaciar en lo que son los recursos hídricos, que tal vez algo que nos interesa mucho, ¿no es cierto?, se utiliza este concepto del peak water, ya como si lo vamos a traducir como el agua máximo o el caudal máximo, ¿no es cierto? Y esto da cuenta de que a medida que los glaciares se van derritiendo y van, ¿no es cierto?, retrocediendo, al principio empiezan a entregar más agua de la que han entregado históricamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están utilizando la cuenta de ahorro, básicamente, de decenas, ¿no es cierto?, o siglos de años anteriores. ¿Ya? Entonces, en algún momento, a medida que nosotros vamos forzando este glaciar con mayores temperaturas, se va a llegar a un máximo de contribución de escorrentía de hielo. ¿Ya? Y luego, pasado este punto, simplemente el glaciar va a dejar de contribuir hasta que finalmente desaparezca y ya no vamos a tener distribución glaciar. Eso es lo que se llama este concepto del peak water, ¿no es cierto? Entonces, cada glaciar, por supuesto, que va a tener su propio peak water. Algunos quizás ya pasaron el peak water, otros quizás lo vamos a tener recientemente. Pero en el fondo, una manera de dar cuenta de esta cuenta de ahorro que se va perdiendo a medida que vamos avanzando con el retroceso de los glaciares. ¿Ya? Entonces, utilizando ese concepto, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer estimaciones de cuál va a ser la pérdida de cobertura glaciar de aquí a fin de siglo, por ejemplo, y la pérdida, el adelantamiento de los caudales, ¿no es cierto?, y también cuánto menos caudal nosotros deberíamos esperar en el periodo de hielo del verano, ¿no es cierto? Entonces, así, aquí se ven, bueno, están para distintas partes del mundo, en rojo está Sudamérica, ¿no es cierto? Podemos ver adelantamiento en las correntías de hasta 20 días, 40 días, un mes y medio, ¿no es cierto? Y pérdida en la contribución de los glaciares del orden de 30, 40, 60% en algunos casos también, ¿ya? Entonces, para concluir, y creo que estoy más o menos en el tiempo, ¿cuáles son los impactos de estos cambios que hemos observado, tanto en la cobertura nival y en el almacenamiento, ¿no es cierto?, en los glaciares de hielo? Son varios, ¿ya? Y partir diciendo que este almacenamiento en la cordillera, ¿no es cierto?, tanto en manto nival como en glaciares, se ha ido disminuyendo, tenemos un aumento de las temperaturas. Este aumento de la temperatura no solamente afecta a las tasas de derretimiento de los glaciares, sino que también afecta lo que nosotros llamamos la partición lluvia-nieve, ¿no es cierto? Aumenta la temperatura, va a caer menos nieve también y va a caer más lluvia, incluso si es que mantenemos la precipitación constante, aunque sabemos que las tendencias son a disminuir en esta zona, ¿ya? Entonces tenemos menos entrada de nieve a los glaciares, tenemos derretimientos, ¿no es cierto?, más intermitentes a lo largo del invierno, ¿ya? Y también tenemos derretimientos más tempranos, es decir, el agua la deberíamos estar recibiendo antes y menos agua también. Disminución en las precipitaciones, ¿ya? Entonces tenemos menor potencial de acumulación y obviamente menos agua disponible al final de la temporada.
Los glaciares nos pueden servir para compensar en ciertos casos algunos de estos cambios, ¿no es cierto? Debido a este concepto del peak water, de que algunos van a estar construyendo más de lo que históricamente han construido, pero eso en algunos casos va a durar un tiempo solamente y después debería ir a la baja, ¿ya? Entonces estamos viendo una pérdida significativa en la capacidad de almacenamiento de estos sistemas, insisto, caudales más tempranos y menos caudales en general, ¿ya? Lo cual sin duda que ha puesto a prueba y va a seguir poniendo a prueba la manera en que nosotros gestionamos los recursos hídricos en nuestro país, ¿no es cierto? A medida de que este desfase que yo les decía al principio entre la oferta hídrica y la demanda hídrica se comienza a aumentar. Y los desafíos a futuro es que, bueno, estos desfases, ¿no es cierto?, y esta disminución en la disponibilidad hídrica también es de esperar que siga en aumento, ¿ya? Lo cual, insisto, va a poner en mayor estrés hídrico, sobre todo la zona centro-sur del país.